Bendito Poderoso Jesús. Jesús. Aleluya. Y hoy vamos a estar predicando sobre el tema el despreciado. Ese es el tema de hoy, el despreciado. Y cuando nos vamos a la palabra y buscamos el significado bíblico de dice el que Dios le abre puerta o el que Dios está con él. Y me impacta mucho esta palabra, y esta palabra estuvo administrando mi vida ayer en una manera especial y poderosa. Cuando veo cómo Dios fluyó y cómo Dios no deja nada incompleto. Dile al que está a tu lado, Dios no deja nada incompleto. Cuando tú decides servirle a Dios en espíritu y en verdad, hay cosas en tu vida que tú no vas a entender. Pero Dios está poniendo cada cosa de tu vida en su lugar, aunque tú no lo puedas comprender. Y habíamos hablado, y a veces hablamos de la iglesia, en la iglesia, de que tanto el sí de Dios como el no de Dios es bueno. El sí de Dios es bueno. Te está dando la luz verde para que hagas lo que Él te está diciendo que hagas o lo que desea tu corazón. Pero también cuando Dios pone esa luz roja en nuestros corazones de no, es porque te ama. Te ama con pasión, con locura, y no quiere que tú fracases en tu vida. Ahora, nuestra carne, nuestra humanidad, siempre va a querer cosas que no es lo que realmente tú necesitas o a ti te edifican o te van a hacer de bendición. Ahora, hay cosas también que Dios te entregará a tu vida después que tú seas procesado, probado, cambiado y direccionado por Dios. Me impacta mucho cuando vemos el proceso del alfarero. Vemos por la palabra, ¿verdad? Todo el proceso del alfarero. Cuando el alfarero coge el barro, le empieza a poner agua. Muchas veces hasta lo escupe para coger diferentes detalles. Lo tira en el piso, lo machaca, le mete golpe, sigue. A ese barro hasta empezar a darle la forma de una vasija. Y aún en los momentos cuando ya a veces él cree que la vasija está ready, está lista, se ve que se le dañó en las propias manos, como estuvimos hablando hace poco en un mensaje. En sus propias manos se le dañó. Pero él volvió y la hizo conforme a su voluntad, para su gloria y para su honra. Pero muchas veces no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Conocemos las promesas de Dios en nuestra vida y conocemos las promesas de Dios en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro trabajo, de nuestro ministerio, de nuestro llamado. O conocemos las promesas de Dios cuando Dios le habla a otra persona al lado de nosotros y vemos que pasan unos meses y esa palabra se cumple. Aleluya. Y vemos como Dios habla una palabra a otra persona y se cumple. Y vemos como Dios le habla a una iglesia y se cumple. Pero a veces todavía no se ha cumplido la palabra que tú estás esperando en tu vida. O no se ha cumplido la palabra que tú estás esperando en tu llamado. O no se ha cumplido la palabra que Dios te ha dado en tu familia, en tus hijos, en tu salud. Pero eso no significa exactamente que tú estás en pecado. Eso no significa que estás en desobediencia. Sí, muchas veces estás en pecado y atrasas el plan de Dios en tu vida. Muchas veces estás en desobediencia y no dejas que Dios obre. Tú paras el proceso de Dios. Tú paras la bendición. Pero Dios nunca cambia y no es hijo de hombre para arrepentirse, ni es hijo de hombre para mentir. Si Dios dijo que te iba a dar algo, Él te lo va a dar. Aleluya. Pero en el momento perfecto de Él y en el tiempo perfecto de Él. Ahora tenemos que preguntarnos a nuestras vidas, ¿realmente Dios se ha atrasado en mi vida? ¿O es que yo estoy siendo procesada y procesado? ¿Realmente Dios se olvidó de su promesa? ¿O es que yo estoy siendo probado o probada? ¿O será que ya yo no voy a ver lo que Él me prometió? No, tú lo vas a ver. Vemos al padre de la fe, Abraham, que pasaron tantos años para ver la promesa de Dios en su vida. Pero aún todavía siendo él de mayor edad y Sara de mayor edad, su esposa se desesperó, como te desesperas tú y me desespero yo. Y vio que no acababa de fluir esa bendición que Dios diría de que Abraham sería padre de multitudes y que él tendría un hijo. Ella no lo podía ver. Y hemos hablado de esto miles de veces.
Humanamente imposible una mujer de 80 años tener un hijo. Pero ¿qué hay imposible para Dios? Y una de las cosas que me gusta es de Dios, de todas las cosas que Él tiene tan lindas, tan hermosas, tan exquisito, tan perfecto, que no llega antes ni después, sino en el tiempo perfecto, en el tiempo preciso. Una de las cosas que me encanta de Él, de todas las que me encantan, Él sea la gloria, es que Él no se cansa de sorprendernos. Santo Jesús. Y fue una sorpresa bien grande para el pueblo de Israel y para nosotros aún, el ver que una mujer de 80 años tuviera un hijo. Hacer de un vientre estéril que fuera joven y trayera un hijo al mundo. Hacer que un hombre anciano pudiera ser padre de multitudes. Y no solamente dio uno, porque aún el que estaba fuera de la promesa, el que se adelantó en una decisión anticipada, como fue Ismael, el que tuvo Abraham con la sirvienta, fue otro hijo. Y si nos ponemos a contar toda la generación, ¿cómo es? Como dice la palabra, como la arena del mar, como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y aquí cuando nos vamos a la palabra de Jefté, vemos que este varón era un muchacho que había sido, por el padre de él, lo había dado a luz una prostituta. Lo leíste conmigo, ¿verdad? Era una prostituta. Este varón tuvo intimidad con esta prostituta y esta prostituta le dio un hijo a Jefté. Pero ¿qué sucede? Que como lo tuvo con una prostituta, en el momento en que el padre muere, los hermanos le dicen: tú no eres hermano de nosotros. Tú no eres de la misma mamá ni del mismo papá. Así que vete de aquí, lárgate de aquí, porque tú no vas a heredar lo que nos corresponde a nosotros. Porque somos hijos ¿qué? Somos hijos originales de nuestro Padre. Hijos legítimos. Tú fuiste procreado fuera del matrimonio y para el colmo con una prostituta. En otras palabras, ni querían darle de la heredad que a él le correspondía, porque era el mismo papá de ellos, pero tampoco querían manchar el prestigio de ellos, porque él había venido de una prostituta. Aleluya, gloria a Dios, qué lindo es Dios. Pero a mí me encanta mi Señor, porque todos aquellos que ven sucio algo que Dios limpió, mira, Dios se lo pone frente a sus caras. Todo aquello que vemos en menos, Dios lo pone en alto. Y por eso tú nunca te puedes olvidar de dónde Dios te sacó. Es algo que yo lo aclaro en todas las prédicas. Porque de repente se nos olvida en el fango que estábamos. Y nos creemos lo super santo, lo super perfecto y lo que nunca vamos a fallar. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque de aquel que tú juzgas y condenas tanto, tú puedes necesitar. Y aquel que tú juzgas y condenas tanto, ese puede ser tu mano ayuda. Y ese puede ser el que te bendiga. Y ese puede ser el que Dios ponga más alto que tú para humillarte. Aleluya. Y vemos aquí que aparentemente todo estaba en contra de Jefté. Todo estaba en contra de él. No había nada bueno aquí. Hijo de una prostituta. El padre había muerto. Sus hermanos lo veían en menos, sus hermanos no lo querían. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido el patito feo de la familia. Santo Jesús, aleluya. O el loquito feo de la familia o la loquita fea de la familia. Yo Bendito no puedo hablar Jesús. de eso. Porque a mí me tenían como la loca de la familia y como el patito feo de la familia y como la que nunca iba a lograr nada y con la que nunca iba a hacer nada. Y que esa muchacha es loca, y que esa muchacha es loca, y yo lo cancelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque ahora estoy loca por Cristo. Aleluya. Santo Jesús. Y muchas veces nosotros somos el patito feo. Amén. Para el Bendito mundo, para la gente, para la familia, pero para Cristo tú eres hermoso. Amén, Dame un aplauso a aleluya. Cristo. Para el Cristo de la gloria tú eres hermoso como paloma, dice la Biblia. Tú no eres el que tiene problema ni el que tiene impedimento. Tú eres tan hijo de Dios como uno que no tiene impedimento. Tú eres tan hijo de Dios y poderoso en las manos de Dios como aquel que no tiene ningún impedimento mental, físico o de la manera que sea.
eres igual. Dios no repartió su sangre por diferentes vasitos para decir, no, tú eres más importante porque tú no tienes autismo. Tú eres más importante porque tú no tienes ADHD. Tú eres más importante porque tú tienes las dos piernas y las dos manos. No, tú eres importante y Dios derramó la misma sangre por ti y por mí. Que nosotros no hagamos lo que Dios quiere para nosotros es otra cosa. Que nosotros no creamos las mentiras del diablo es otra cosa. Pero si algo en la vida va a maldecer tu vida, es lo que tú te hables de ti mismo. Si tú empiezas, yo nunca estudié, por eso oyen a los demás y a mí me ven en menos, porque yo estudié. Pues eso es lo que tú eres, una que no estudió. Si tú vives tu drama y vives del drama, pues vente para acá que te vamos a reprender ese espíritu de drama. Deja de ser la víctima y el víctima de esto. No, porque como yo era más prietito, pues a mí me veían en menos. Porque yo no fui rubia de ojos azules. Ajá. ¿Y quién te dijo que tú no tienes un color perfecto de Dios? Y que tú no eres bello para Dios. ¿Quién te dijo a ti? Hay muchas maneras, a veces yo le hablo a algunas personas, a algunos jóvenes y les digo, pobrecito el que te perdió. Pobrecita la que no te valoró. Pobrecito el que no te dio un lugar. Tú no tienes, como hablaba yo en la reflexión que lancé ayer en YouTube, decía, tú no tienes que ser lo que los demás quieren que tú seas para que te acepten. Tú no tienes que aplaudirle las cosas que están mal a tus hijos para que ellos te amen y te acepten. Tú no tienes que ser alguien que tú no eres en la escuela, aunque sepas que eso está mal, para que ellos te acepten. Oye, que ahí en la realidad no son tus amigos. Porque el que es tu amigo, y el que es tu familia, y el que es tu hijo, te ama y te respeta tal y como tú eres. Y el que te ame de verdad valorará tus principios y lo que tú no quieras compartir con él o con ella. Te amará por igual y respetará. Bendito Jesús. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que al tú imitarlos a ellos o aceptar lo que ellos hacen, le estás diciendo soy igual que tú. Entonces tú no tienes la luz de Cristo en ti. Entonces ellos no te pueden imitar a ti porque es que no hay nada bueno. Si ellos te ponen un tema que no es grato a Dios y tú le sigues con el tiquititiriqui, ¿qué luz hay en ti? Santo Jesús, aleluya. ¿Qué testimonio hay en ti para seguir? Entonces tú eres más chismoso y más chismosa que ellos. Como una broma que yo vi hace poco que decía, no me digas que hablan de mí, ni me digas lo que dijeron de mí. Dime por qué se sienten cómodos hablándolo contigo. Poderoso Dios. Tiene mucho aleluya. sentido, ¿verdad? Porque quiere una persona, un hombre y una mujer de Dios, o un joven de Dios, que sepan que es un hombre de Dios, un muchacho de Dios, aunque te digan que se no está en nada, que se no fuma, que se no bebe, que se no está en esto, que no está en lo otro, que todavía no tiene novia, que aquello y que lo otro. Aunque traten de burlarse, te tienen que respetar. Santo Jesús. Porque ellos tienen que entender que tú no eres igual. Dile que está a tu lado, que yo no soy igual. Yo no soy igual. Y aunque el enemigo te haya atado en el pasado, cayendo en conversaciones no gratas a Dios, tú tienes derecho a salir de eso, tú no tienes que morir siendo así. ¿Sabes qué? Dejémoslo ahí. No necesitas mucha Biblia, no necesitas mucha palabra, dejémoslo ahí porque yo quiero bendición. Dejémoslo ahí. Porque yo quiero bendición para mí, bendición para mis hijos, bendición para mi familia, bendición para mi casa. Santo tú eres. Hay personas a veces en la vida que no han sido libres. Y yo concordaba con otra ministra de Dios en esto. Y ellas te dicen, he orado, he ayunado, he leído la palabra y sigo con lo mismo. Mi casa no echa para adelante, mis hijos no, esto, aquello, lo otro, la malicia sigue atacándome, los pensamientos siguen, aquello, lo otro, lo otro. Y uno de los detalles es, tú no eres libre porque no has renunciado a lo que estabas haciendo. Santo Jesús, aleluya. No importa cuánto tú ayunes y ores, si no le entregas esa área a Dios, no puede haber bendición sobre tu vida y no vas a ser libre. A veces vienen cosas a tu casa, a tu familia, a tu vida, y es por tus acciones. Porque tú mismo le das respuesta al enemigo. Y aquí nos vamos a la palabra y vemos que Jefté era rechazado por sus hermanos. No había nada aquí que ayudara. Primeramente, fue hijo de una prostituta. Segundo, sus hermanos lo rechazaron. Tercero, no lo querían dar ni siquiera la herencia. Y cuarto, no querían esa mancha en su familia. Pero Jefté, aunque no lo quisieron, él siguió hacia adelante. Bendito Jesús. Aunque le dijeron, tú no vas a ser partícipe de nuestra herencia,
ni de nuestro apellido. Y ellos sabían que era hijo del mismo padre, pero a ellos no les placía o no les daba la gana darle el lugar que este muchacho se merecía. Porque en la vida no hay errores. Aunque tu madre o tu padre te haya tratado de abortar, aunque tú no hayas llegado en el momento preciso, aunque tú hayas vivido cosas difíciles en tu niñez o en tu juventud, déjame decirte que tú no eres un error. Tú estás aquí con un propósito de Dios perfecto. Amén. Dale un aplauso a Cristo, porque Dios no comete error. Y una de las primeras cosas que Jefté tomó en su mente y en su corazón fue: a mí no me interesa que a mí me tuvo una prostituta. A mí me interesa de que Dios tiene un propósito en mi vida. Amén, bendito Yo no Jesús. me voy a estancar porque yo no escogí la mamá que yo tengo, ni tampoco escogí el papá que yo tengo. Nosotros no tenemos la culpa de quiénes fueron nuestros padres o nuestra madre, pero de algo estoy segura, que Dios te trajo con un propósito a este mundo. Sea cual haya sido tu mamá, sea cual haya sido tu papá. Y vemos por la palabra que esto él no lo detuvo. Él entendió que no lo querían. Santo Jesús. A veces tú tienes que entender cuando alguien no te quiere. Suena duro y cruel, ¿verdad? Pero a veces hay que entender cuando no te aceptan, cuando no te aman, cuando no te necesitan y cuando te echan a un lado. O cuando tú no eres igual que ellos. Poderoso Dios. Pero como tú eres esencia de Dios, hijo o hija de un Dios viviente, usted con mucha Bendito tranquilidad Jesús. le va a decir: ¿sabe qué? Yo soy hijo de un rey. Amén. Yo soy una hija de un rey, te amo mucho, seguiremos hacia adelante. Usted no le va a guardar rencor, usted no le va a guardar odio, usted va a decir: Señor, sálvalo, libértalo, bendícelos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. No permita que eso caiga en mi mente y que no llegue a mi corazón. Cuida mi corazón y cuida mi mente. Amén, Que no se bendito pierda. Jesús. Ayúdame a superar esto y ayúdame a continuar. Porque el problema que está pasando, poderoso Jesús, es que el diablo quiere impedir que tú sigas el camino. Santo Jesús. El diablo quiere impedir que tú sigas el camino para que tú crezcas espiritualmente. Y mientras él te pueda poner muchos anuncios en la película de tu vida, él los va a poner para que tú te pares y no continúes. Pero tú tienes que tener discernimiento y decirle a Dios: Señor, ayúdame a ver lo que yo tengo que ver. Y ayúdame a sentir lo que yo tengo que sentir. No permitas, repita conmigo, no permitas que el enemigo me engañe. Ayúdame a ver lo que yo tengo que ver. Y escuchar lo que yo tengo que escuchar. Y esa fue la decisión que tomó Jefté. Él no se paró por haber sido hijo de una prostituta. Él no se paró porque sus hermanos no lo quisieron. Él se fue. Él no se paró porque lo veían en menos, porque lo veían indeseable, porque lo veían una mancha para la familia y tampoco querían darle la herencia que era de ellos. Era de él. Él siguió hacia adelante. Pero dice la palabra que en el camino que tuvo Jefté, él estuvo con hombres ociosos. Hombres ociosos, hombres fuertes, podemos decir que eran hombres agresivos, hombres de manos a tomar, hombres ociosos que deseaban diferentes cosas, hombres de la calle, hombres que sabían defenderse y que tenían calle. Si yo era dominicano, pues decían unos macheteros. Si era puertorriqueño, me dicen: no, ese es uno de los grandes. Y él empezó, siguiendo su camino, llegó a juntarse con este tipo de personas. Pero lo lindo es que él no se contaminó. Lo lindo es que él aprendió de lo malo a no hacerlo y a lo bueno sí hacerlo. Y como estos hombres eran hombres de manos a tomar, eran hombres que sabían defenderse en la calle, eran hombres que tenían mala maña, eran hombres que sobrevivían, Jefté aprendió a sobrevivir. Pero dice la palabra de Dios que en un momento dado se formó una gran guerra en contra del pueblo de Israel. Santo Jesús. Donde estaban sus hermanos, su herencia. Y fueron tantas las muertes y los que se rebelaron en contra del pueblo que no tenían un líder. Dile al que está a tu lado: no tenían un líder. No había nadie que quisiera, a través del poder de Dios, vencer a los enemigos. Vencer a los pueblos que se habían levantado en el tiempo de Moisés y de Josué, donde Dios les dio la victoria. Aquellos pueblos donde no fue que Israel quería pelear contra ellos, era que no los querían dejar pasar hacia el camino que el pueblo de Dios tenía que seguir en aquel desierto.
Y ahí fue que se levantaron guerras y Dios sacó la cara por el pueblo de Israel y le arrebataron sus tesoros. Entonces ellos tenían coraje con el pueblo de Israel, pero había un detalle. ¿Por qué Dios permitió que le hicieran la guerra al pueblo de Israel? Porque cuando nos vamos a la palabra dice, y el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo. El pueblo de Dios volvió a hacer lo malo. Y es algo que se repite todo el tiempo Aleluya. en la Biblia con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios volvió a lo malo. Y empezaron a adorar casi como 3 ídolos paganos diferentes. Y echaron a Dios a un lado. Poderoso Dios. Y después le dijeron a Dios, oh, Señor, defiéndenos de esto. Y el Señor le dijo, el mismo Dios que ustedes le están sirviendo, al Dios de Astrón, el Dios y el Dios otro, díganle a ellos que lo ayuden. Y ellos entendieron y se humillaron y pidieron perdón a Dios por haberse deslizado a dioses paganos. Pero en aquel tiempo parece que la fama de Gestel se propagó. Y se dieron de cuenta que Gestel nadie lo tumbó, que Dios estuvo con él y que él tenía calle. Aprendió las malas mañas de la calle, pero no para contaminarse, sino para ser un hombre de guerra. Dígale al que está a tu lado, oye, déjate de estar mirando lo malo e imitando lo malo. Aprende lo malo a no hacerlo y a lo bueno imitarlo. Amén, aleluya. A veces Dios te pone en un lugar en tu vida con tu familia, o en una iglesia, en un ministerio, en un llamado, al lado de una persona que te dice ser cristiana, pero está haciendo cosas que no son gratas a Dios. Bendito Jesús. A veces no es pecado, a veces son pastores o pastoras que quieren llevar el ministerio como ellos quieren. Amén, bendito Y Jesús. quieren hacer las cosas como ellos quieren. Bendito Jesús. Y a veces no ven el fruto de las cosas que ellos quieren porque Dios no está ahí. Amén, Dios no aleluya. está en ese plan. Dios no está en esa agenda. Santo Dios. Aleluya. Y aunque Dios te ama, te protege y te bendice, no puede darte el fruto porque no está ahí. Amén, bendito Jesús. Porque estás metiendo a Dios en el plan tuyo. Y es al revés. Tú te tienes que meter en el plan de Dios. Santo Amén, aleluya. Aleluya. Y vemos por la palabra que en aquel momento parece que el rumor de quién era Gestel se regó. Pero no había nadie que quisiera hacer frente a ese ejército. Entonces los hermanos vinieron y se acercaron a él. Y le dijeron, ¿tú quieres venir con nosotros y hacer un ejército y que peleen? Oh, aleluya. Y cuando usted tenga tiempo en su casa, le hace la historia. Se lo dejo de asignación. Y él le dijo, oh, esto es traducido en el diccionario de Marilyn García, ¿sabe? Oh, ahora ustedes me quieren con ustedes. Primero yo no era heredero de nada. Primero yo era otra persona. Primero yo lo que hacía era dañar la reputación de la familia. Bendito Jesús. Primero yo no tenía el colorcito de ustedes. Primero yo era la ovejita negra. Santo Jesús. Aleluya. Primero yo era el hijo de una prostituta. Ahora ustedes me necesitan. ¿Y para qué? Tremendo, ¿verdad? Porque va a llegar que aquellos que te humillan, que te echan a un lado, que te ven en poco, Dios los va a humillar, los va a humillar de tal Bendito manera Jesús. que ellos van a tener que necesitar de ti. Bendito Jesús. Pero lo lindo era que en él no había rencor en su corazón ni en su mente. Amén, aleluya. Solamente les dijo porque no entendía. Dios, primero yo sirvo y ahora no, primero no servía y ahora sirvo. Santo Jesús. ¿No te ha pasado eso a veces en tu vida? Amén, aleluya. Pero tienes que velar. Porque a veces la gente lo que quiere es usarte. Bendito Jesús. Porque les conviene. Y porque saben que tú tienes algo que ellos necesitan. Bendito Pero Jesús. como Gestel tenía a Dios a su lado, él le dijo, ajá, y si yo voy y me hago cargo del ejército, y yo voy y peleo con ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pacto hay aquí? ¿Qué promesa? Que después que entonces me usen, me van a meter la patadita y me van a sacar. Bendito Jesús. Y él le dijo, no, te prometemos que te quedarás como jefe de guerra. Bendito Te Jesús. prometemos que nos dirigirás. Oh, mira, del hijo de la prostituta, Santo Jesús. Gracias. del que no le querían dar herencia, del feíto, del que iba a contaminar la raza de la familia, la categoría. A ese le están dando un pacto de que regrese y pelee por ellos. Y
Y que después que pelee por ellos lo dejan como jefe también, no solamente de la familia, Santo tú eres. sino de ese ejército. Aleluya. Y él dijo, ok, así será. Porque a veces Dios te prueba que no haya rencor en tu mente y en tu corazón. Pero tú tienes que entender también que si te usaron una vez, te pueden usar 2 veces. Bendito Jesús. Cuando ya te pidan un favor, tiene que ser bajo las pautas del Señor y dirigido por el Espíritu Santo. Porque tu corazón es engañador. La palabra de Dios dice que no hay órgano más engañoso que el corazón. Bendito Jesús. Oh, pero el Espíritu de Dios nunca se equivoca. Y dice la palabra de Dios que Él se fue a la batalla y armó y dirigió aquel ejército. Bendito Jesús. Y le habló a Dios. Dios, Señor, si tú me das la victoria, yo te prometo que el primero que salga por la puerta de mi casa a saludarme, yo te lo voy a dar en sacrificio a ti. Bendito Jesús. Dice la palabra que se formó tremenda guerra. Tremenda guerra. Y que Dios le dio la victoria. Amén. Bendito Jesús. Que Dios le dio la victoria. Jamás se tiene que engañar. Gracias Jesús. Y dice la palabra de Dios que la victoria fue tan grande que todavía Gestel, miren, aquel que no querían, como Dios puso gracia sobre sus ojos y sobre su cabeza, puso Santo gracia Dios, aleluya. y le dé visión y discernimiento, que todavía le manda el mensaje a aquellos reyes que querían pelear contra el pueblo de Dios. Y le dicen, ¿por qué ustedes quieren pelear contra nosotros? Ah, porque ustedes nos robaron. Ustedes hicieron la guerra con nosotros en el pasado y se llevaron nuestros botines y ahora esos botines los queremos para atrás. Y Esther le habló claramente y le dijo, no, así no fue. Ustedes no nos dejaban pasar cuando nosotros lo que le estábamos pidiendo era un permiso para pasar. Nosotros no queríamos guerra, nosotros no queríamos nada y humildemente le pedimos, Dios, déjanos pasar. Bendito Jesús. Pero por eso